Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos del campamento de oración. Es un gusto saludarles. Les saluda la hermanita Berenice Galán, la hermana Lili. Queremos saludar a los hermanitos que nos han escrito por Facebook y por Instagram. A Juan Oslac, a Sami Bermúdez, a Luli Méndez González, a Vanellanes, a Elía Moreno Quirino, a Carla Hernández, a Lau Flores, a Ramiro Morán, al hermanito Gerardito, a la hermana Cira, aquí está la hermanita Bere, por si ya no se acordaban de ella, a Sarvi Hernández, a Carlos Alberto Morales Martínez, Mariana Rodríguez, a Romelia Galeano, a la hermanita Romy, a Wilberto Sánchez, al hermanito Ángel, a los hermanitos de Nostepec. Queremos también saludar al señor Gerardito, es una persona que le estamos compartiendo de la palabra de Dios en la Ciudad de México, y hubo sanidad completa en él porque él abrió su corazón a Dios, reconoció que Jesús es su Salvador y salió limpio totalmente del cáncer. Una victoria para el Señor, también para don Mario, que nos dieron la noticia, le dieron a mi esposo la noticia el sábado, que fue a visitar a un grupo de hermanos y le dijeron que del cáncer que tenía don Mario, una vez que nos llamó para que fuéramos a orar por él, se sanó, Dios le dio la victoria, se sanó completamente, se limpió totalmente su cuerpo del cáncer que le habían detectado, y no solamente hizo eso, sino que le dio victoria en muchas cosas legales, porque así es Dios, así trabaja Dios. También saludamos a Fanny, a los hermanitos de Madera, a Londra, a Tsiri, al hermanito Juanito Vázquez, a la hermanita Lía Rubio de Texas, a la hermanita Rosario Clavijo, al hermanito Gilbert Mercado, a Rosario Clavijo, les damos a Venus, le damos las gracias por su apoyo y por seguir también compartir las prédicas del pastor general, que es de nuestro ministerio, es el pastor Beltrán. Yo sé que algunos ya han escuchado, se les hace raro, una amiga me decía, es que se me hace raro que pasen cosas raras. Le digo, es que lo espiritual, le digo, es algo difícil de entender, pero está sucediendo, ¿verdad? Muchas veces tú piensas que una enfermedad, vas al doctor y el doctor dice, pues no le encontramos qué es lo que tiene, no, ya le revisamos por muchas cosas y no sabemos qué es lo que usted tiene. Y muchas veces ya no es un órgano o algo que esté dañado en tu cuerpo, sino es algo espiritual, ¿verdad? Y eso el Señor Jesucristo para eso vino a la tierra, no solamente nuestra salvación, vino a dar su vida por nosotros, sino que vino a dar los regalos, ¿verdad? De libertad, de sanidad. Y puede que tal vez en algún momento tú estés bajo una disciplina del Señor, un trato del Señor, pero no sé por qué a veces lo vemos tan malo cuando Dios nos ama tanto, ¿verdad? Como buen padre que nos corrige cuando hemos perdido el enfoque en Él. Él tiene tanto amor por las almas que a veces permite pruebas a tu vida, tormentas a tu vida, porque este cuerpo hace y quiere cosas que de este sistema, porque este sistema está diseñado para llevarte al pecado. Y lamentablemente cuando Adán y Eva pecaron y que fueron excluidos de ese reino espiritual y cayeron a un terreno carnal, ¿verdad? Humano, ahora lo espiritual es difícil entenderlo, porque ahora nuestra mente menguó, nuestra sabiduría disminuyó, y ahora tiene que entrar el poder de Dios con su espíritu para poder entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Tiene que abrirnos el Señor los ojos espirituales y los oídos también, para poder entender y escuchar lo que Dios nos está hablando a esa situación, a ese problema económico, incluso a esa enfermedad, que la mayoría muchas veces son brujería, ¿verdad? Pero dice el Señor en Isaías 44:25, dice, expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos.
hago que los sabios den malos consejos. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado. Y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas y yo restauraré todas sus ruinas. O sea que si tú estás en cenizas, si tú te sientes en este momento derrotado, sientes que en esa prueba tú ya no tienes ganas de seguir, te han debilitado, el enemigo te ha logrado debilitar, dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me están pasando tantas cosas? Pues Dios está en el asunto. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de Él, muchas veces nos hace el milagro y no nos seguimos alimentando de la palabra de Dios, y cuando volvemos al mundo nuevamente, que nos vamos a volver a ensuciar, ¿verdad? Porque no tenemos palabra, no buscamos en oración, no buscamos de su presencia, no asistimos a un lugar para seguir siendo alimentados de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que nos empezamos a revolcar con las cosas del mundo y empezamos a perder el enfoque de Dios y tomamos nuevamente a Dios como algo que es secundario, que pues ya busqué al doctor, ya busqué al brujo, ya busqué al otro, y lo tomamos como segunda oportunidad. Y sin embargo aquí Dios es muy claro que dice que Él va a volver a permitir que tu vida vuelva a ser habitada por su presencia, ¿verdad? Que te puede nuevamente avivar ese fuego donde esas piedras que tú ya no quisiste encender, Él las vuelve a avivar si tú empiezas a buscarlos y empiezas a clamar nuevamente a Él. Bueno, el día de hoy hay una invitación especial a mi hermanita Bere. Quiero que comparta una segunda enseñanza que dio hace como un mes, ¿verdad? Lo dio, y que fue de mucha bendición para muchos jóvenes. Y incluso una hermana me dijo, dígale que nos comparta más. Y hoy le dije, pues te hago la invitación, porque al final quiero que comparta un testimonio de lo que ella vivió, y es de lo que estoy diciendo acerca de cómo a veces vienen golpes a tu vida, pero Dios lo hace porque nos ama, ¿ok? Así que te cedo tu tiempo. Pues como anteriormente hablé sobre como la batalla en el Evangelio para las nuevas generaciones, que ahora estamos peleando como jóvenes en el mundo contra el mundo, espiritualmente y también en carne, porque las luchas ya de sexualidad, aborto, feminismo que afecta al matrimonio, el entretenimiento, como usamos ejemplo a Adán y Eva, cuando comieron del fruto que Dios les dijo, si coméis moriréis, y ellos obtuvieron sabiduría. La manera que vimos que obtuvieron la sabiduría era que estaban desnudos, y eso les abrió los ojos. Y hablamos que pues con lo que uno aprende más, hablamos como en entretenimiento, como a veces ciertas cosas te abres la puerta para más sabiduría, pero te guía al mal camino. Y pues ahora quiero hablar como la juventud en el Evangelio. Y pues sí, vemos que la ideología exalta mucho a la mujer más, o al mujer hombre, o digo al hombre, porque antes pues sí que mujeres eran oprimidas y eso, pero que el machismo, que hombres pegaban a las mujeres, pero ahora hasta las mujeres les pegan a los hombres, los hijos les pegan a los padres, está desordenando la orden que hay en familia. Y pues quiero hablar hoy de que cómo nosotros
la juventud en el evangelio. Um, ¿qué nos ofrece Dios? Y porque muchos dicen, pues es más fácil el camino en el mundo, que te ofrece mucho cosas carnales que te satisfacen carnalmente, pero espiritualmente no tienes paz, a veces no tienes dominio propio, porque con Dios Él nos ofrece dominio propio, paz, justicia y salvación. Porque desde el principio, con Adán y Eva, como muchos dicen, pues ¿por qué, como la juventud, pues ¿por qué Dios dejó que Adán y Eva pecaran? O por qué pues Dios les dio a la humanidad dominio propio, que se sujeten, que puedan decidir qué quieren, pero que se sujeten a Dios. Y podría leer el 1 de Timoteo 4. Claro que sí, 1 de Timoteo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿ok? 1 de Timoteo 4. 10 al 12. Ok, dice, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Sí, porque con eso quiero hablar que, como dice que nosotros tenemos, como dije, que dominio propio, paz nos da, y la salvación en Cristo. Y el camino no es fácil, como mencioné que en la Biblia dice que pues sí hay luchas, y como la juventud pues queremos la fácil, y fácilmente pues le reclamamos a Dios o le decimos, pues Dios, ¿por qué? Porque uno como con lealtad le servimos a Dios, y pues a veces algo nos pasa y Dios te da paz, no te hace entender que de una manera u otra te ayuda mejor, o te para de ser un pecado más fuerte, como tuve un accidente hace 2 semanas con mi mamá. Chocamos contra una roca y yo no le culpé a Dios, ni mi mamá se sintió pues culpable, sentía ella culpable porque pues me vio que estaba dolorida y todo. Pero no, en ese momento dije, Dios, guarda nuestros cuerpos, que nada pase malo, porque pues sí, como dicen, muchos accidentes es diferente, se rompe algo. Y gracias a Dios, a mí Dios me guardó, no me rompí ningún hueso, sí quedé adolorida y pues sí se me hinchó donde estaba como el cinturón, y mi mamá, aunque sí se rompió unas costillas, se fracturó unas costillas, pero gracias a Dios, yo no culpé a Dios, no dije, ay Dios, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué no nos paraste del accidente o así? No, porque Dios, una manera u otra, nos protegió, no causó cosas peores, hasta la muerte, porque chocamos, la roca estaba más grande que el carro, y gracias a Dios los vidrios no se rompieron, nada. Y sé que, y como era así, hasta se volteó el carro, que atrás estaba atrás la roca, ya no estaba enfrente estábamos viendo la carretera.
y fuimos de la roca así, de enfrente, y no, al último se dio la vuelta el carro de una manera y estábamos así. Y gracias a, más bien era el susto que nos asustamos, pero Dios, gracias a Dios nos ha guardado. Y podría leer el mismo capítulo, pero 13 al 15. Ok, dice el 13, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y animar y enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Quiero que recuerden que estoy leyendo la traducción viviente, no es la Reina Valera, ¿ok? Ok, y en esa, pues en la traducción Reina Valeria, ahí dice cómo debemos de cuidarnos con lo que Dios nos, el don que nos ha dado, cuidarnos como decir, ahí nos dice qué necesitamos nosotros como cristianos ofrecer a Dios, nuestros servicios a Dios, servir a Dios, escudriñar la palabra y obedecer las leyes del Señor, porque Dios pues sí pide la obediencia, y y con eso quiero usar, porque como he mencionado, trae la paz. Otro testimonio que he dado era cuando en mi situación personal yo no conozco a mi papá biológico. Nunca lo conocí y pues y no sé de él. Y no, nunca pensé que me afectaba la vida, la verdad. Sí, a veces antes pues cuando los niños me preguntaban así, pues sí me ponía triste o me daba pena, porque les decía, pues no conozco a mi papá. Y pues Dios me liberó de ese resentimiento que pues no sabía que yo tenía. Porque cuando un servicio en la iglesia en Huapato, pasé a orar. Oré, estaba orando de lo que ya no recuerdo qué situación estábamos en mi familia, y de repente me salió este pensamiento que, te perdono, papá, no sé qué circunstancias tuvimos o tuviste, y te perdono. Y en ese momento se me aclaró como la mente y todo, porque no pensaba en mi papá, ni pensaba en esa situación hace años. Y como dije, que no pensé que me afectaba, y después llegó como un shock que, pues, oh wow, nunca, de dónde vino ese perdón. Y pues contenta, pues uno cuando así es liberado, o para mí la situación es cuando me he liberado, me siento libre, me siento contenta, y pues me paré de mi oración enfrente, y pues le fui a contar a mi abuelita, le digo, me salió ese perdón de la nada, diría uno. Bien, sinceramente del corazón, salió ese perdón, y allí es cuando me liberé. Y ahora cuando pues los niños me preguntan y así, pues gracias a Dios, Dios me sanó a lo mejor esa herida que tenía. Y ahora es uno de las, para mí he visto que la liberación, a mí no es a lo mejor vomitar o así, pero si no llega como en claro, me siento libre, tranquila, como un shock. A mí así, las veces que me he liberado, así pasa.
cada uno a lo mejor es diferente la liberación, pero en mi vida así es y a cada uno es diferente. Y pues puede leer Lamentaciones 3, capítulo 3, versículo 22. Y como dicen, a lo mejor en el camino de Dios, pues sí, estamos en lucha y todo, y pues en el mundo ofrecen libertad, como he dicho, carnal. Ok, lo voy a leer. Versículo 22. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Y el 23, grande su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y puede leer el 24. Me digo, el Señor es mi herencia y por lo tanto esperaré en Él. Con eso quiero usar que como yo crecí en el Evangelio, crecí sobre Dios, mi abuelita pues es una persona que desde niña me habló sobre la Biblia, las Escrituras, y sé que a lo mejor nueva juventud está entrando al Evangelio y a lo mejor dicen, pues yo no sabía de Dios, las cosas en el pasado he hecho malas o pecados, pero ahí dice Dios que cuando aceptas a Cristo es perdonado. Empiezas el camino. Dios ofrece la salvación a cualquiera, no importa de qué, cuál es tu pasado o de dónde empiezas, pero si eres un joven que apenas está empezando, síguele, Dios no te condena, solo empezar en el camino de Dios como en 1 Timoteo capítulo 4 dice que lo que tenemos que ofrecer nosotros como siervos de Dios y cristianos, como cristianos, a servir a Dios, escudriñar la palabra y obedecer las leyes del Señor. Uh-huh. No es tarde para uno y uno no se debiera de sentir, si hay un joven en tu iglesia o donde vas a empezar, que te diga, tengo desde niño, sé la palabra y todo. No, eso no importa. Lo que importa es que obedezcas a Dios y la palabra. Y hermanos en Cristo, los jóvenes que sí han estado en el Evangelio desde niños, ayuden a su compañero o al nuevo joven. Ayúdelos, no se hagan superiores a ellos, guíense uno a otro, porque a veces es lo que saca uno al joven, que pues esa persona presume, ha estado en el Evangelio y todo, uh-huh. y eso causa como, pues no soy a su nivel, o uh-huh. y eso causa entre hermanos en Cristo pleito. Podría leer el mismo capítulo, Lamentaciones 3, 28 al 33. 3, 28 al 33. Ok, dice el 28. Que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor,
que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también trae nuestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Y ahí enseña a Dios que en la Reina Valeria, en ese texto ahorita que escudriñé para la palabra aquí, en la Reina Valeria, en su palabra dice que, en su versión, que uno a veces camina solo. Y pues he mencionado antes que a veces sí me siento sola porque pues aprendí a servirle a Dios. A lo mejor me dedico mucho a servirle a Dios y pues a veces sí me daba envidia, miraba a los otros niños que pues ahí salían a jugar y todo, y pues decía, pues yo prefiero estar en ayudar a Dios, pero a veces sí uno quiere estar con otros. Y allí Dios me habló a mí misma de como que a lo mejor es solo a veces el camino, porque a lo mejor otros no entienden como tú, pero Dios lo ve. Y a veces la lealtad a Dios, porque cada uno es su salvación, pelea por su salvación, y ahí Dios ve, o es siervo fiel, pero sí, a veces el camino es solo. ¿Podría leer Hechos 26, por favor? Hechos 26, ya sé que se nos fue el tiempo, voy a leer ya último. Wow, qué rápido se fue el tiempo. Versículo Hechos 4. 26. Ay, se me movió el papel. Hechos 26, 4 al 5. Ok, el 26, 4 al 5 dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Leo el 6 también. El 6, ok, dice, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Allí la situación es que Pablo está siendo juzgado, lo trajeron al rey Agripa, porque pues como sabemos Pablo estaba predicando la palabra y pues los fariseos pues dijeron, pues lo entregaron, y ahí dice como Pablo, aunque él creció en la Reina Valeria, dice que la religión desde su juventud ha estado, se enfocó mucho en la religión judía. Y es lo que mencioné antes, no importa si uno creció en el Evangelio, porque si uno es religioso, mucho religioso, eso a veces se le sube y como hasta nos condenamos a nuestros compañeros en el camino de Dios. Y es lo que tenemos que tener cuidado. Ahí Pablo dice, no importa que crecí en la religión judía, ahorita hago lo mismo, predico la palabra de Dios, la salvación de Dios, ¿por qué me juzgan? Y
pues ahí Pablo enseña que el evangelio es para todos, si lo hacemos religioso. Ajá, eso afecta a nosotros y a los demás, cómo interactuamos con los hermanos o así, nos hace que tenemos una posición, orgullo, se nos mete el orgullo y eso no es bueno, pero en esto quiero enseñar que cómo tenemos que andar en el camino de Dios, la juventud en el evangelio, porque muchos van a decir, pues es puro religión, y yo también me he descuidado. Ayer en el servicio en clase que tuvimos, las otras muchachas que están en mi clase, que también son jóvenes, hablamos sobre la oración, como no nos hemos metido mucho espiritualmente con Dios, mucho en oración, a veces nos sentimos culpables, como pedir a Dios, hasta pedimos perdón a Dios, perdón Dios, que te estamos buscando porque queremos algo, y ahí y la maestra nos dijo, no, dice, escudriñen la palabra, porque ahí Dios les ayuda entender. No es malo pedir, pero sí tenemos que, porque a veces pedimos sin ofrecer a Dios algo, como pues, ¿por qué estamos ahí pidiendo si no leemos? Nos sentíamos culpables, y la maestra nos aconsejó, dice, escudriñen la palabra, porque Dios ahí las ayuda, les va a guiar, no se sientan mal en pedir, pero sí ofrecen cierto servicio a Dios, y sí ayudamos en la iglesia, pero nosotros espiritualmente también sabemos cuándo estamos negligiendo a Dios. Hermanos, cuidarnos espiritualmente. Sí, así es, Bere. Quiero también compartir algo que sucedió ahora que fuimos al campamento. Yo ahí puedo ver cómo Dios acampa a los que le temen, ¿verdad? Alrededor Él toma control de la situación, de las cosas que nos pertenecen. Fuimos a un campamento a las montañas y fuimos por 3 días, y cuando regresamos, todo el valle donde ellas viven se quemó, incluso quemó ranchos, quemó casas, y pudimos ver que a ellos nada más llegó la orillita de la casa, pero no tocó su casa, no tocó sus pertenencias. Y yo le dije a su mamá de ella, es increíble cómo Dios cuida y toma cuidado si uno le sirve, porque no importa dónde estés, Dios va a tomar cuidado de lo que es tuyo, porque lo tuyo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios, ¿verdad? Por eso es importante que los jóvenes en estos tiempos, como dice mi hermana, dejen a un ladito el orgullo, ¿verdad? Es importante a veces, porque a veces malinterpretamos y dicen, no, para que no se vayan los jóvenes, hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran. No, porque por eso el Señor creó, Pablo insiste, incluso Pablo reprendió a Timoteo, lo podemos ver, porque Timoteo era un pastor joven, pero le faltaba experiencia, y Pablo ya tenía pues una experiencia en el caminar, y Pablo dio muchas instrucciones a Timoteo, ¿verdad? Pero principalmente sometimiento, y muchas veces a la juventud les hace falta sometimiento. Miren, yo fui por algunos años con los católicos a un
a un servicio, ¿verdad? Que mi mamá luego me metía en las vacaciones. Yo que recuerde, yo las cosas de Dios, yo nunca las tomé a juego, aunque era católica, pero había respeto en el lugar, había respeto entre nosotros y había respeto al liderazgo. Incluso yo recuerdo que pues yo tenía tanto respeto por la persona que nos compartía la enseñanza, ¿verdad? Y nos metía a oración. Recuerdo que a unos jovencitos que estaban así medios rebelditos, la verdad, empezaron a tirarle cosas a la persona. Y un joven mismo de ahí del lugar dijo, ¿sabes qué? Dijo, no sé qué te enseñaron en tu casa, dice, pero estamos en un lugar donde es sagrado, ¿verdad? Dice, respeta porque no estás golpeando a la persona que nos está dando la palabra, sino estás golpeando a Dios. Y eso me hace acordar cuando a veces veo que no hay respeto en las cosas de Dios, en la casa de Dios, y que aún todavía queremos traer el sistema del mundo a las cosas de Dios. Incluso me recomendaron ver una película acerca de cómo se prosperó el evangelio en los años 70. Y el líder decía, pues dejen entrar a los hippies, dejen entrar a todos, ¿verdad? Y no estuvo mal su idea, ¿verdad? Pero al final de cuentas, él nunca se cambió, ¿verdad? Porque dejó todavía lo que traía del mundo entrar a las cosas de Dios. Y estaba leyendo, investigando de ese líder y pues encontré una investigación que hicieron de él, unos hermanos, y al final terminó muriendo de SIDA. ¿Por qué? Porque todo el sistema del mundo que decían, pues es que Dios es amor, Dios no juzga, Dios no puede estar condenando. Es verdad, Dios no vino a condenar, Dios vino a darte vida y todo, pero ¿cuál es la diferencia de las cosas del mundo y si las traemos nuevamente a la iglesia? Incluso hasta con la música. A mí me encantaba la música y yo por mucho tiempo estuve tomando clases de ritmo de música porque participé en muchos grupos. Incluso yo por un tiempo quise participar con un artista que es muy, muy notable en México y aún en varios países, y quise participar en su coro y tomé clases de ritmo, ¿verdad? Y ahí pude entender por qué Dios es bien selecto con la música. No toda la música es espiritual, porque yo en el ritmo sé cómo te mueve la carne, te mueve las emociones, y aún en muchos ritmos que aparentemente son alabanzas cristianas, ya sea ranchera, ya sea hip hop, ya sea rap, ya sea lo que sea, muchas veces no te elevan el espíritu. Yo lo puedo porque tuve la transformación. Dios fue lo primero que tuvo que trabajar fuertemente en mí, quitarme esos sistemas en mi mente, en mi oído, para no confundir la alabanza de Dios con la del mundo. Y pude notar esa transformación cuando una alabanza espiritual te llega. Yo recuerdo un hermano que en California, y lo recuerdo con mucho cariño porque él no sabía tocar mucho piano, para nada, lo más básico. Pero no cabe duda que cuando una persona tiene la gracia de Dios, hace el Señor lo que quiera a través de tu alma. Y yo recuerdo que en la práctica, como acompañábamos al pastor y mi esposo íbamos a limpiar la iglesia, la abríamos, acomodábamos los instrumentos, y después el pastor pues iba a preparar para su mensaje y nosotros nos quedábamos ahí abriendo yo en la librería y mi esposo acomodando lo de las cámaras. El hermano empezaba a practicar lo que iba a tocar en el servicio. Y simplemente con la práctica, yo no sé si estaba desafinado, yo no sé si estaba desafinada su voz, pero yo te puedo decir que el Espíritu Santo me quebrantaba. Y recuerdo que a veces estábamos varios servidores ahí limpiando, acomodando las cosas. Ya al final estábamos, antes de que empezara el servicio, estábamos todos quebrantados en el altar. ¿Por qué? Porque el ritmo, el tono, era una alabanza espiritual.
No era una alabanza que llegó por emoción para manejar nuestras emociones solamente, sino que penetró el alma. Yo muchas veces en esas prácticas del hermano fui libre del alma, porque penetró, yo escuchaba claramente cómo hacía clic la cadena, cómo empezaba Dios a romper fortalezas en mí. Y no nada más yo, muchos comentábamos después de terminar el servicio, lo que experimentábamos en esa práctica. Y el hermano era un superdotado en piano, no tenía ni mucha voz tampoco, pero el hermano estaba entregado, él supo a conocer lo que le agrada a Dios. Por eso es importante que el joven, como Pablo instruyó a Timoteo, tiene que caminar no a su manera de pensar, porque a la manera de pensar habemos millones de personas en el mundo y todos traen ideologías diferentes. Ella trae una ideología, para mí no puede estar bien su ideología, pero para ella tampoco puede estar bien mi manera de pensar. Pero aquí no importa lo que ella piense o lo que yo piense. Aquí lo que importa es lo que la palabra habla, y lo que tenemos que cumplir es la palabra. Por eso a veces pues las personas nuevas, incluso hace poco vino una familia que vino de México a participar en un evento de los Tigres del Norte, y creo que sí eran los Tigres del Norte, sí, que era un grupo de famoso de ellos, ¿verdad? Aquí iba a dar un concierto en Seattle. Y ellos los invitaron aquí porque son familiares de una persona. Ellos los invitaron para tocar el piano y el otro el saxofón. Y cuando llegó, dijo, él mismo me comentó, ¿verdad? Me dijo, usted, wow, dice, yo sentí algo caliente, yo no sé qué es esto. Dice, pero déjenme decirles, dice que me han invitado a iglesias cristianas porque estoy tratando de buscar de Dios. Dice, no me he convertido, no, todavía apenas hice la oración de fe, pero todavía no puedo dejarlo del mundo, mi trabajo. Dice, le estoy pidiendo a Dios que me ayude, pero déjenme decirles, dice, que guarden lo que ustedes tienen aquí. Y yo le dije, sí, le digo, ¿qué es? La alabanza, me dijo. Dije, ay, pues le digo, pues no tocamos ni usted que es profesional, digo, pues no tocamos ni profesionalmente, digo, Dios me ha guiado porque era mi anhelo tener el grupo de alabanza. Dije, mientras llega un ministro, ¿verdad? Genuino de Dios, le digo, pero yo le he pedido a Dios que pues me ayude para trabajar con los jóvenes, los niños, y pues los que se dispongan a servir en alabanza. Y me dijo, pues no deje que alguien robe eso que ustedes tienen, porque ¿sabe qué? Dice, yo lo sentí. Me dijo, yo en una alabanza que ustedes cantaron, Dios me empezó a quebrantar y yo no lo he sentido en ninguna iglesia, me dijo. Eso que yo sentí aquí, me lo voy a llevar a mi corazón a México, dice. Y no lo voy a olvidar. Y eso se me quedó grabado, porque él conoce de ritmos, él conoce la música, ¿verdad? Y me dijo, yo he escuchado, sí, a lo mejor como usted dice, ¿verdad? Dice, yo he escuchado otros grupos de alabanza que cantan bien sintonizados y todo. Dice, pues yo no he sentido nada absolutamente. Y para mí no hay diferencia entre lo que yo toco en el mundo con lo que ellos tocan. Dice, pero aquí yo sentí algo diferente, me dijo. Desde que entré en la puerta hasta toda la alabanza yo me perdí, dijo. Y eso yo lo llevo a mi corazón. Dice, así que no deje, hermana, que roben lo que ustedes ya lograron entender de Dios. Y eso fue para mí una señal, pero yo lo he entendido así porque no solamente por las enseñanzas que nos ha dado nuestro pastor, sino por todo lo que he visto, ¿verdad? Cuando veníamos en campañas, por la juventud, cómo ha querido meter influencia, que no para dejarlos hacer lo que ellos quieren, no, es que tiene que ser como Timoteo. Timoteo se sometió. Timoteo, yo sé que hubo lucha, no está en la palabra, pero yo sé que hubo lucha de su ideología, de su juventud con lo de Pablo. Y Pablo respetó en muchas cosas el buen caminar de Timoteo, pero en muchas cosas lo instruyó. Porque uno fue joven, y uno cree que pues puede hacer muchas cosas, ¿verdad? En el caminar de Dios, y que uno siempre tiene la razón, pero uno no siempre tiene la razón. Y hasta que pasan las cosas es cuando te das cuenta que te equivocaste, porque el orgullo te impide ver la verdad.
como lo que decía Bere, a veces el orgullo te impide ver que estás tomando un camino incorrecto. ¿Y saben qué hace el orgullo? Porque todos lo vivimos en nuestra juventud. No nos gustan que nos corrijan, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y mucho menos una persona mayor o una persona o nuestros padres. Decimos, tú no me entiendes, porque todos pasamos por esa etapa y todos decimos eso, ¿verdad? Así que pues solamente queremos decirte que Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo. ¿Amén?